Bueno, hola a todas, hola a todos. Este videito es para introducir la segunda ley de Newton, empezar a discutir de qué se trata esta segunda ley que vinimos dejando para lo último. Eh, es la única de las tres leyes que tiene una expresión matemática. Ahí estamos viendo de la boca del propio Newton, ¿sí? Cómo esta ley se expresa matemáticamente. Fíjense que relaciona algo que vamos a llamar la fuerza neta, que está acá representada con este símbolo. Esta es una letra griega sigma, que la usamos para indicar una suma, una sumatoria. Entonces aquí estamos diciendo que tenemos que sumar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y del otro lado de la igualdad tenemos dos símbolos, la m que representa la masa de ese cuerpo sobre el cual actúan las fuerzas, y la a que representa la aceleración, tiene que ver con el cambio en el movimiento, es decir, con el cambio de la velocidad. Entonces, dicho mal y pronto, ustedes van a ver que esta ley aparece como fuerza igual a masa por aceleración. Todavía tenemos que definir bien qué queremos decir por aceleración. Sobre la masa estuvimos charlando, sobre las fuerzas también, pero habrá que pensar un poquito cómo se suman esas fuerzas, porque esta ley lo que nos dice es que las tenemos que sumar. Y resulta que como las fuerzas son vectores, estuvimos viendo que se representan mediante flechitas. Bueno, sucede que la suma de vectores no es igual, no se hace de la misma manera que una suma de números. Con lo cual vamos a tener que pensar un poquito cómo es que se puede llevar adelante esta suma, que nosotros le vamos a decir la fuerza neta o la fuerza resultante a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Nos queda por ver matemáticamente cómo se puede hacer esta suma. Así que, como ven, tenemos muchas cosas pendientes todavía para poder trabajar bien con la segunda ley. Vamos a hacer un resumen, ¿sí?, de las tres leyes del movimiento, de la mecánica, y cómo hasta ahora fuimos avanzando y analizándolas. Comenzamos por la tercera ley, ¿sí? Nosotros dijimos que la tercera ley podía interpretarse como una definición de fuerza. Podríamos pensar que en la tercera ley tenemos oculta la definición de fuerza. Y acuérdense que esta ley se conoce como ley de acción y reacción, y el concepto clave acá, más que acción y reacción, nosotros decíamos que era la idea de interacción. Y entonces decíamos que los cuerpos interactuaban, por ejemplo, cuando entraban en contacto unos con otros, y que en esa interacción aparecían fuerzas. Esas fuerzas, que decíamos que eran dos, por eso hablábamos de un par de fuerzas, estaban aplicadas una sobre cada cuerpo en interacción y tenían igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Acá hay un ejemplo, ¿sí?, de dos patinadores que están interactuando. Nosotros podríamos decir que uno empuja al otro, pero en realidad podríamos pensar esto como una interacción más general. Y entonces lo que nos dice la ley es que en esa interacción aparecen dos fuerzas. Acá están nombradas con subíndices indicando quién le hace fuerza a quién. Por ejemplo, esta sería la fuerza que B le hace al cuerpo A, y esta sería la fuerza que A le hace a B. Estas dos fuerzas, fíjense, una actúa sobre A, la otra actúa sobre B. Tienen la misma dirección horizontal, en este caso, tienen el mismo módulo que viene dado por la longitud de esas flechitas, pero sentidos contrarios, ¿sí? Nosotros podríamos pensar, ya saliéndonos de la tercera ley, que como resultado de esta interacción, A se va a mover hacia atrás y B también. En realidad habría que decir que A se va a mover hacia la izquierda y B se va a mover hacia la derecha. Eso si estas fueran las únicas fuerzas que actúan. Entonces ahora ahí entra la segunda ley, pero no me quiero adelantar, yo me adelanto siempre.
Vamos a la primera ley que analizamos posteriormente. ¿Se acuerdan que ustedes vieron un videíto donde contábamos que esta ley la pensó originalmente Galileo Galilei y Newton la toma de los escritos de Galileo y la transforma en la primera ley de su sistema del mundo? Esta ley nos habla del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas. Ausencia de fuerzas quiere decir o bien que no haya ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo, que ese cuerpo no esté interactuando con nada. Tendríamos que imaginarnos un cuerpo aislado en el medio del espacio, que no estuviera cerca de ningún otro cuerpo. Esa sería la única forma, ¿no?, de lograr ausencia total de interacciones. Pero hay otra forma de estar en las condiciones de la primera ley sin estar en ausencia de interacciones. Es decir, podría suceder que hubiera fuerzas actuando sobre el cuerpo, pero, como dice acá, la fuerza neta, es decir, la resultante de la suma de todas esas fuerzas, fuera nula. En esos casos, es decir, tanto en ausencia de fuerzas o interacciones como cuando las fuerzas que actúan suman cero, lo que nos dice la ley es que el cuerpo no va a cambiar su velocidad. Es decir, acá está puesto conserva su estado de movimiento o reposo. Es decir, conservar el estado de movimiento significa moverse con una velocidad constante. Y el reposo no es otra cosa que un estado, o lo vamos a considerar el estado de velocidad cero. O sea, no vamos a distinguir entre reposo y movimiento. El reposo es un caso particular del movimiento cuando la velocidad es cero. Un ejemplo de eso podría ser, como vemos ahí, este señor que viene con el auto se choca contra la pared. ¿Y qué le pasa al señor? Bueno, en principio sale disparado. Esto es peligroso, por eso usamos cinturones de seguridad en los autos, ¿no? Porque en caso de un choque, el cinturón de seguridad evita que nos pase esto, ¿no? Que por inercia conservemos el estado de movimiento que traíamos por estar dentro del auto y salgamos disparados del auto. Es más seguro, en caso de un accidente, permanecer dentro del auto, porque los autos están preparados para absorber, ¿no?, el impacto y bueno, es preferible, sufrimos menos daños quedando dentro del auto. Entonces el cinturón de seguridad lo que hace es evitar esta situación que sucede por inercia, ¿no? Es decir, la inercia sería la tendencia a conservar ese estado de velocidad que traíamos. La fuerza, como ven ahí, se produce sobre el auto. El auto choca contra la pared y eso lo podemos pensar como una interacción entre el auto y la pared, donde aparece una fuerza sobre el auto que le cambia su velocidad. Pero claro, sobre el señor, en principio, si no tiene puesto el cinturón de seguridad, no hay fuerza y entonces se iría hacia adelante conservando la velocidad con la que viene. Y esto es lo peligroso que habría que evitar en un choque. Bien, nos queda solamente para lo último la segunda ley. Vamos a poner ahí la expresión matemática. Decíamos que esta ley es matemática. Y bueno, ahora quiero que veamos algunas simulaciones para ver si podemos entender un poco esta relación que plantea la segunda ley entre la fuerza neta o resultante, o como decíamos antes, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y su aceleración, o para decirlo de otra manera, la aceleración sería el cambio en la velocidad. Esta ley lo que nos dice es que los cuerpos, cuando están sometidos a fuerzas o a una fuerza neta, cambian su velocidad. Otra forma de leerlo es pensar que la fuerza neta es proporcional a la aceleración o cambio de velocidad y que la constante de proporcionalidad es la masa. ¿Sí? Todas estas cosas que estamos diciendo están incluidas dentro de esta expresión matemática que, como ven, es compleja. ¿Sí? Hay mucha información metida acá adentro. La vamos a ir desmenuzando de a poco en las clases que siguen.
Bueno, entonces vamos a trabajar con esta simulación que está construida usando el programa GeoGebra, tal vez lo conozcan. Permite armar este tipo de escenarios donde podemos controlar algunos parámetros, ¿sí? Y ver qué pasa de acuerdo a, ya por supuesto el programa ya tiene, la simulación ya tiene metido adentro la ley de Newton. Fíjense, acá tenemos un cuerpo representado con un cuadradito, podría ser cualquier cuerpo, vamos a pensar una situación ideal. Sobre ese cuerpo que está apoyado en una superficie, podemos ver que están representadas tres fuerzas, ¿sí? Tenemos la normal, con una letra N minúscula, el peso, que en realidad acá dice masa por gravedad, que es la forma que tenemos de calcular la fuerza peso, y una fuerza horizontal que estamos llamando T, que podría ser una tensión o bueno, no sé, no importa, por ahora no nos importa, vamos a pensar que hay aplicado, ven que acá dice tensión, llamamos tensión a la fuerza que aplican las sogas. Entonces alguien podría estar tirando de este bloque de cemento a través de una soga y entonces estaría aplicada sobre él una fuerza tensión. Pero no nos importa ahora, pensemos que esta es una fuerza, su origen no es relevante para lo que queremos ver ahora. Fíjense que en la dirección vertical, peso y normal son fuerzas que se equiparan, que sumarían 0, ¿sí? Por lo cual, lo único que nos queda como fuerza neta o resultante sobre este cuerpo es la tensión. Esto se debe a que yo puse acá en el deslizador que la fricción con el piso es nula, ¿sí? También yo podría decidir que miren cómo cambia, ¿no? Cuando yo muevo este deslizador, la representación de la superficie de apoyo se modifica y esto me indicaría que esta superficie es rugosa y entonces habría una fuerza de rozamiento que acá aparece representada, ¿sí? En el sentido contrario a la tensión, que va a funcionar en este caso como una fuerza que se opone a que el cuerpo se mueva, se deslice respecto a la superficie. Vamos a empezar poniendo esta fuerza nula, es decir, pensando que el piso es muy liso, por ejemplo, esto puede pasar en el hielo. Ustedes habían pensado un poco en algún ejercicio anterior por qué era difícil caminar sobre hielo. Bueno, justamente al poner esa superficie muy lisa, la fricción se reduce muchísimo, en este caso estamos pensando que se reduce hasta 0, y solo vamos a tener la fuerza tensión hacia adelante. Bueno, entonces yo puedo controlar el valor de esa tensión, en este momento vale 10 newtons, la masa del cuerpo que me va a definir, ¿no? Miren, si yo cambio la masa del cuerpo, cambia la fuerza peso. Y fíjense cómo la normal, también se ve afectada, porque lo que hace la normal es cancelar al peso, es una fuerza que se ajusta, ¿no?, al valor del peso para que el cuerpo no atraviese la superficie. Vamos a dejarlo ahí en 2 kilogramos. Este deslizador lo que me permite es variar el ángulo con el que actúa la tensión, ¿sí? Fíjense que yo puedo modificarlo. Puedo poner esa soga que decíamos con la cual estoy tirando del cuerpo, la puedo ubicar de forma horizontal o la puedo ubicar formando un ángulo. Y como ven también tiene efecto, que yo cambie ese ángulo, tiene efecto sobre la normal. Por ahora no nos vamos a meter con eso, vamos a trabajar con una fuerza horizontal. Este deslizador yo no lo voy a tocar. Y como les dije, los últimos 2 deslizadores corresponden a la fricción. Bueno, miren, vamos a poner en marcha la simulación. Acá hay 2 valores que por ahora no estoy analizando, pero quiero que cuando inicia la simulación, cuando corra la simulación, se fijen qué pasa con estos valores. Acá está la aceleración del cuerpo, medida en metros sobre segundos al cuadrado, y esto representa la velocidad del cuerpo, que acá me marca 0.
está en reposo el cuerpo, medida en metros sobre segundos. Entonces, para una tensión de 10 newtons, una masa de 2 kilogramos, esto me va a decir que la aceleración será de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Si se acuerdan la expresión de la segunda ley, que se decía suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y yo pienso que las fuerzas, la suma de fuerzas en este caso, me da igual a la tensión porque estas dos se cancelan, ¿sí? Y solo me queda esta. Entonces la cuenta que yo tendría que hacer serían los 10 newtons de la tensión dividido la masa de 2 kilogramos y eso me estaría dando la aceleración que es 5 metros sobre segundos al cuadrado. El cuerpo inicia en reposo. En este momento yo tengo que pensar que en el momento en que aplico esta fuerza esto está en reposo, que es cuando aprieto Start, y veamos qué sucede. Fíjense que el cuerpo comienza a moverse, la velocidad va aumentando, la aceleración se mantiene constante, siempre en el valor de 5, y la velocidad aumenta en principio indefinidamente. Ahí se nos fue el cuerpo de pantalla, pero el software sigue haciendo el cálculo, y me da una velocidad que crece, ¿no? Siempre crece. Pues nos va a interesar pensar cómo es que esto está creciendo, con qué ritmo. Pero bueno, en principio lo que estamos viendo es que para una fuerza constante de 10 newtons tenemos una aceleración constante, en este caso 5 metros sobre segundo al cuadrado, se acuerdan que eso dependía también de la masa, y que esa aceleración lo que logra es poner el cuerpo en movimiento, decimos que lo acelera en el sentido de que ese movimiento se va a dar a velocidad variable, ¿no? La velocidad va a ir aumentando indefinidamente. ¿Qué pasa si yo, sin modificar nada, solamente toco la tensión? Por ejemplo, en vez de ser de 10 newtons, la llevo vamos a llevarla a bastante más grande, 50 newtons. ¿Sí? Fíjense que en la representación eso está dibujado una flecha mucho mayor. La aceleración ahora, ¿cómo la tengo que calcular? Bueno, serán los 50 newtons dividido los 2 kilogramos. Eso da 25 metros sobre segundos al cuadrado. Y veamos qué efecto tiene en el movimiento. Bueno, nuevamente la velocidad aumenta, pero fíjense que mucho más rápido, ¿sí? Alcanza velocidades grandes, ¿sí? Mucho más rápido que antes, porque ahora tiene una aceleración mayor. La aceleración tiene que ver con cómo cambia la velocidad. Bueno, vamos a volver a la situación anterior, que teníamos una fuerza de 10 newtons. Ahora lo que quiero mostrarles es qué pasa si yo cambio la masa. Ahí está, 10 newtons. Voy a aumentar la masa ahora. ¿Sí? Antes que hice, aumenté la fuerza y lo que vimos fue que la aceleración aumentó. Si yo aumento la masa, por ejemplo, la voy a llevar a 5 newtons, aumentó la fuerza peso, aumentó la tensión, fíjense que la aceleración disminuyó. ¿Está bien? Es inversa la relación con la masa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo ponga en marcha la simulación, el cuerpo va a aumentar su velocidad, pero a un ritmo más lento, ¿no? Fíjense lo que le cuesta salir del estado de reposo, la velocidad está aumentando, pero mucho más lentamente. Mientras dure esta fuerza aplicada, esta velocidad va a seguir aumentando a un ritmo dado por esta aceleración. ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo que se nos escape de la pantalla. Y ahora lo que quiero mostrarles, mientras nos despedimos del bloque, es qué es lo que pasa. Vamos a volver a la situación inicial de 2 kilogramos, 10 newtons. Pero ahora voy a ponerle rozamiento, es decir, voy a permitirle esta superficie que no sea perfectamente lisa. Bueno, por último, quiero repetir los experimentos que hicimos, pero ahora agregando rozamiento, es decir, considerando la fricción
en la superficie. Voy entonces a mover este deslizador y voy a elegir un valor para los coeficientes de fricción. Vamos a probar, por ejemplo, ahí, ¿sí? Fíjense que el suelo ya cambió y ahora cuando pongo en movimiento va a representar acá también la fuerza de fricción que por un error de la simulación ahora no la está representando. Fíjense también el valor de la aceleración. Esta aceleración ya está teniendo en cuenta que hay una fuerza de fricción porque antes, ¿se acuerdan? Valía 5 la aceleración para una tensión de 10 newtons y una masa de 2 kilogramos. Este valor menor lo que me indica es que hay una fuerza contraria, ¿no?, a la tensión, es decir, hacia la izquierda. Fíjense que ahí la está representando. Debería representarla inicialmente también, pero bueno, por algún motivo seguramente un error en la simulación no lo hace. Fíjense entonces que ahora la aceleración es menor, lo cual indicaría que la suma de fuerzas, tensión, más fuerza de rozamiento, como la fuerza de rozamiento es contraria, en realidad está restándole a la tensión, es menor, de forma tal que cuando lo divido por la masa obtengo también un valor menor. Antes eran 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, la velocidad aumentó también a otro ritmo diferente. Si yo aumento todavía más la fricción, fíjense que la aceleración disminuye nuevamente. Vamos a hacer una última corrida y nuevamente la velocidad aumenta, pero de una forma más lenta, ¿sí?, a menor ritmo. Entonces lo que quiero que vean es que la aceleración es resultado de la suma de estas dos fuerzas y también de la masa, ¿no? Son esas variables las que intervienen. La suma de fuerzas dividido la masa me da la aceleración del cuerpo. Esta aceleración lo que hace es sacar al cuerpo de su estado de reposo y provocar que la velocidad aumente. Mientras exista esta aceleración, es decir, mientras esas fuerzas estén aplicadas, la velocidad sigue aumentando. Acá lo perdimos de vista el cuerpo, pero estamos viendo que sigue aumentando, con lo cual sabemos que esas fuerzas siguen actuando. Bueno, recapitulando entonces, vemos que la segunda ley de Newton, decíamos que tiene esta expresión matemática, donde este símbolo representa la sumatoria de fuerzas, o fuerza neta, o fuerza resultante. Decíamos que para obtener esta suma, lo que tenemos que hacer es sumar vectores. Los vectores son objetos matemáticos que tienen características distintas a los números. En principio, los vectores tienen, además de una magnitud o un módulo, que dijimos que se representa por la longitud de la flecha, tiene una dirección, es decir, actúan en una determinada dirección del espacio, decíamos vertical, horizontal, puede ser que sea una dirección oblicua que forme un ángulo con esas direcciones vertical o horizontal, en fin. Esas direcciones se tienen en cuenta cuando se los suma y entonces tenemos que aprender a ver cómo podemos sumar esos vectores. En principio lo que podemos decir para simplificar la situación es que si esos vectores que yo tengo que sumar tienen la misma dirección, entonces sumar vectores es como sumar números. La cosa se complica cuando no tienen la misma dirección, es decir, cuando aparezca un ángulo, esos vectores empiezan a estar en direcciones oblicuas y ahí, bueno, ahí vamos a tener que aprender a lidiar con eso. Para empezar vamos a trabajar con vectores que tengan la misma dirección y en general vamos a trabajar con vectores en dirección vertical o en dirección horizontal, para simplificar los primeros ejemplos. Luego avanzaremos hacia casos un poquito más complejos o abarcativos. Esta constante que aparece acá es la masa del cuerpo. ¿Se acuerdan que definimos masa como la cantidad de materia que se medía en kilogramos? Y el rol que cumple en la ecuación de Newton es que representa una constante de proporcionalidad. Es decir, la masa define para una dada fuerza cuánto va a valer la aceleración.
¿sí? Lo que podemos ver es que para un dado valor de fuerza, cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración y viceversa, ¿sí? Por eso decimos que es la constante de proporcionalidad en esta ecuación. Por último, la aceleración del cuerpo, esta magnitud que aparece acá, que está asociada al cambio de la velocidad. Acá es importante hacer un llamado de atención sobre la relevancia de la palabra cambio, porque ¿qué sucede? Nosotros en la vida cotidiana tendemos a pensar que para que un cuerpo se mueva necesita una fuerza. La ley de Newton nos dice no, no. Acuérdense de la primera ley. Los cuerpos permanecen en su estado de movimiento, es decir, se mueven a velocidad constante sin necesidad de fuerzas. Lo que la fuerza está asociada es al cambio de la velocidad, no a la velocidad. Por eso parece sutil, pero es muy importante esta diferencia. No es lo mismo, ¿no?, asociar la fuerza a la aceleración que a la velocidad. De hecho, la ley de Newton nos dice la fuerza no está asociada a la velocidad, está asociada a la aceleración. Esta aceleración lo que representa es la variación de la velocidad. Esta diferencia es muy importante y vamos a seguir profundizando sobre esto. Este videito es solo una introducción para marcar las cosas que son importantes y empezar, ¿no?, a pensar sobre estos temas. Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos la clase que viene.